La Moneda se vivió durante la llegada de Evo Morales a La Paz. Claro, el mandatario fue recibido por un grupo de adherentes, pero hasta el minuto se ha negado a hablar con los medios, Claro. aunque José Antonio Ha hecho estaba lo posible. leyendo, claro, alguna prensa boliviana y se dice de que ahora sí, en un rato más, podría tener un punto de prensa. No sé qué tal estuvo a este respecto, José Antonio, allá en La Paz. Sí, bueno, sí, al parecer, digamos, todo es al parecer, todo es probablemente, la verdad que no hay seguridad ni certeza de nada, hay que solamente ir a la Casa Grande del Pueblo y esperar en la calle que la encargada de comunicaciones confirme o diga que no va a haber punto de prensa. La información es bien confusa, especialmente para la prensa internacional. Probablemente el gobierno está modificando su agenda, este es un duro golpe en términos políticos, diplomáticos y jurídicos que todavía el gobierno no sabe bien cómo poder contrarrestar. Bueno, parte de eso también se vio esta mañana. El presidente Evo Morales decidió dejar La Haya un par de horas después de conocer el contenido del fallo, tomó su avión, 12 horas se demoró en aterrizar en el Alto, ahí en el hangar presidencial, en la base aérea, precisamente que tiene la Fuerza Aérea en el Alto, donde fue recibido por una amplia comitiva. La verdad es que más personas fueron a buscarlo que a dejarlo. Pese a que el gobierno sufrió un revés en la Corte Internacional de Justicia, el ambiente era de verdad de celebración, era muy curioso. Ahora, de todas maneras, el gobierno quería dar una muestra de fuerza, llegaron también miembros del partido MAS, asambleístas, parte de los sindicatos, cocaleros, comerciantes, había gran cantidad de personas y además, por supuesto, miembros de las Fuerzas Armadas, su cúpula por lo pronto, y también miembros del Poder Legislativo y Judicial, además de parte de su gabinete. El presidente salió del avión, entró rápidamente a una sala pequeñita, habilitada para que se reuniera allí, principalmente con sus ministros que lo estaban esperando, los que no habían viajado con él, y algunos dirigentes también sociales, y luego salió rápidamente, sacándose algunas fotografías con los dirigentes, en helicóptero, fue sacado por orden de presidencia y trasladado directamente a la casa presidencial, mientras su equipaje era cargado en el tradicional Lexus, ¿no?, que lo traslada por La Paz en el Alto. Vamos a revisar parte de los ambientes que se vieron esta mañana, porque la salida de los ministros fue algo compleja, algo caótica, había gran cantidad de interés por conocer cuáles son las reacciones de esta sentencia, pero en especial también cuáles son esas herramientas o esas posibilidades que Bolivia ve para poder seguir gestionando una salida soberana al mar, porque la verdad es que nadie ha sido capaz, ¿no?, de poder precisar efectivamente cuáles son los espacios de negociación que luego de este fallo todavía Bolivia ve que son viables, ¿no? Primero salió el ministro de Justicia, tratamos de hacer algunas preguntas respecto de la reunión, del contenido, de la estrategia a nivel judicial, pero no hubo nada de aquello. No quiso conversar con los medios de comunicación, ya estamos, me imagino que viendo esas imágenes en sus pantallas, así que él se retiró rápidamente. Luego el canciller Diego Pari, que había viajado con él, ¿no?, de vuelta con el presidente Evo Morales, también salió por un costado, lo seguimos, tratamos de conversar con él, de saber cuál es la opción, cuál es la estrategia de la Cancillería boliviana, pero tampoco tuvimos la oportunidad de intercambiar muchas ideas. Lo escucho, muchachos. La verdad, José Antonio, pudimos observar todo ese detalle en la mañana, pero ha llamado la atención un Twitter de Evo Morales, donde le baja el perfil a lo que ocurrió ayer, no habla de fallo, habla de informe de La Haya. Me imagino que ese será el camino que van a tomar. De cierta manera, bajarle el peso jurídico a una decisión tan contundente como la que se tomó ayer. Sí, claro, había un cambio de lenguaje que tiene que ver con no utilizar la palabra soberanía, hacer pocas referencias a Chile. La verdad es que se ha concentrado más el presidente Evo Morales en reforzar el plano más cultural y más social de esta demanda y dejar de lado, ¿no?, lo estrictamente político y lo estrictamente jurídico. Vamos a revisar a esta hora parte de las declaraciones, me parece que del canciller Diego Pari. No sé si tenemos esas declaraciones ya disponibles para escuchar muy cortito la conversación que pudimos tener con él esta mañana cuando estaba saliendo del aeropuerto. Ministro, el ánimo de la reunión hoy día con el presidente Evo. Ministro, ¿hay alternativas para Bolivia? ¿Hay alternativas para Bolivia en materia de política exterior? Ministro, ¿hay alternativas? Solamente conocer el ánimo de la reunión. Ya voy. Canciller, su impresión de lo que pasó en La Haya. Cada uno va a haber una conferencia de presidente. ¿Cuál es su ánimo después de la lectura de la sentencia? Disculpa. Muy buen ánimo.
Sí, ¿no fue una derrota para Bolivia? Permiso. ¿No fue una derrota para Bolivia? Permiso, por favor. Estoy así, sí. Pero No, el trabajo no se hace así. Sé bueno, profesional. tenemos distintas versiones de... Bueno, la pregunta era si es o no una derrota para Bolivia, porque esa afirmación que puede parecer obvia para nosotros, 12-3, no es tan obvia para parte del gobierno, ¿no? Entonces, desde ahí se construye además una agenda, porque si yo considero que he perdido de alguna u otra manera en mi planteamiento inicial, comienzo a elaborar una estrategia alternativa. Si creo que soy un vencedor, pese al que el contenido de la sentencia dice otra cosa, la verdad es que la agenda se complica un poquito más. Por eso era importante saber si efectivamente el gobierno del presidente Morales, y especialmente su canciller, ¿no?, que estuvo detrás de la estrategia en la última etapa, porque él reemplazó al canciller Guanacuni, que dejó la Cancillería hace algunos meses atrás, considerado, ¿no?, que efectivamente el grueso de la demanda era una derrota para Bolivia. Pero él no se quiso hacer cargo, por supuesto, de esa afirmación, por el costo político, me imagino que significa. Pero sí tuvimos la posibilidad de conversar, hay declaraciones también del vicecanciller, quien trabaja junto a Diego Pari en la Cancillería boliviana. Estas son sus palabras. Lo que queda claro es que para este tribunal ha sido aceptar que Chile y Bolivia-Chile tienen un tema pendiente y que Bolivia nació con él. Tenemos que seguir caminando, aquí no se ha acabado absolutamente nada, al contrario, no será encaminado esos nuevos mecanismos por una sola autoridad o por una sola persona, va a ser todo un equipo que seguramente acompañará para que de esa manera hagamos un planteamiento también sólido. Entiendo. Bien, bueno, ahí estaban las palabras de parte, digamos, de todo el aparataje de la Cancillería, de la diplomacia también. Se buscan ciertos elementos, herramientas o partes de la demanda. Se trata como de desagregar el texto para determinar que en el párrafo, en un párrafo específico, en un par de páginas, efectivamente, se abre la posibilidad de que Bolivia tenga espacios de negociación. Pero es una mirada muy definida. Me imagino que ambos gobiernos, de todas maneras, van a estudiar el fallo en profundidad y van a sacar sus propias conclusiones mucho más profundas de lo que uno puede sacar en solamente 2 días, ¿no? Pero Bolivia insiste en que hay un triunfo que tiene que ver con el reconocimiento de que Bolivia nació con mar, ¿no? Que tuvo una pérdida importante de territorio y de costa, y que eso queda sellado, ¿no?, también en el planteamiento de la Corte. Ahora, también está sellado en los libros de historia. Si uno revisa los mapas, uno se da cuenta que efectivamente sí, Bolivia nació con mar, pero los mapas han cambiado, ¿no? No solamente para Chile y para Bolivia, sino que también para el resto de los países, fronteras en África, la Europa del Este, la Europa de posguerra, en fin, Estados Unidos y México también tienen territorios que fueron compartidos y luego anexados tras las guerras. Por lo tanto, modificaciones de mapa han habido siempre. Vamos a escuchar más declaraciones de funcionarios públicos del gobierno del presidente Evo Morales. No estaba ni estoy de acuerdo en que se haya querido confrontar la Haya con la democracia en Bolivia, o el mar, la aspiración marítima, con la vocación inapelable democrática. ¿El presidente Morales lo quiso confrontar? Es que ese es el contexto en el cual se llevaron las cosas. El hecho de que no se respete la institucionalidad democrática en el país pone seriamente en tela de juicio la vocación democrática del presidente. Bueno, esa era, parte de la entrevista que le hacíamos hace un ratito al expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, entre 1989 y 1993. El expresidente Paz Zamora tiene un planteamiento muy distinto, ¿no?, al resto de los exmandatarios bolivianos. Tiene una mirada de oposición al gobierno, siente que hubo debilidades de un principio y lo dice. Expresa su opinión con mucha libertad. Incluso nos contaba, ¿no?, fuera de cámara y en una conferencia anterior que dio para todos los medios de comunicación bolivianos y chilenos también, que él le planteó la debilidad y el riesgo jurídico que existía ir a la Corte Internacional de Justicia, que habló directamente cara a cara con el presidente Evo Morales y le realizó estos planteamientos, ¿no?, en Casa de Gobierno, pero que lamentablemente no fueron acogidos. Él tiene una mirada respecto de hacia dónde debería dirigirse la agenda chileno-boliviana de cara al futuro, y tiene que ver con la cualidad marítima y no la cantidad de terreno o el acceso soberano al mar. La cualidad marítima como una definición comercial, de acceso, de comercio, de intercambio cultural y en otros planos, ¿no? Es una argumentación muy particular, muy interesante, y que probablemente también va a ser estudiada
por algunos grupos políticos en ambos países. Me gustaría comentarles también el trabajo que han realizado los medios de comunicación. La mayoría de ellos se ha trasladado ya a esta hora a la Gran Casa del Pueblo, tanto medios nacionales como medios extranjeros, esperando que finalmente las acreditaciones se liberen y el presidente Evo Morales pueda entregar su mirada ya aquí en Bolivia respecto de lo que va a ocurrir de cara al futuro. Principalmente la pregunta central para el presidente Morales ahora es cuáles son esos mecanismos, cuáles son esos espacios que existen en la diplomacia, en la justicia internacional, que Bolivia va a utilizar para seguir adelante con su aspiración marítima. El presidente no ha entregado detalles de eso, el vicepresidente tampoco. Nosotros tuvimos ahí un pequeño problema con periodistas bolivianos, fíjate, llama mucho la atención porque uno esperaría que siempre hay tensión, ¿no?, con los agentes de seguridad, ellos cumplen su trabajo, tienen que proteger de alguna manera a las figuras políticas y uno como periodista tiene que intentar llegar al poder para hacerle preguntas que muchas veces no son del todo cómodas. Pero en esta oportunidad fueron periodistas bolivianos los que impidieron que realizáramos nuestro trabajo, acusándonos de hostigamiento y de mentir. La verdad es que lo digo con mucha responsabilidad, no hemos faltado a la verdad en toda esta cobertura y tampoco hemos hostigado. La verdad es que hacer una pregunta a una autoridad parece ser parte de la esencia del periodismo, independiente cuál es el rango de esta autoridad. Vamos a escuchar parte de ese ambiente a ver si podemos luego comentar ese episodio. Uno cuando pregunta con respeto es una pregunta seria y la autoridad tiene el deber de contestar porque es una autoridad pública. Yo no le he dado golpes, hombre, por favor, si están las imágenes. No están las imágenes. Nosotros no hostigamos, nosotros no molestamos ni faltamos al respeto. Simplemente hacemos nuestro trabajo con el mayor respeto posible. No es una falta de respeto. Es una autoridad. Por eso te digo, él es viceministro. El periodismo, la libertad de expresión implica preguntarle desde un presidente hasta la última persona. No te estoy diciendo preguntar, te estoy diciendo cómo lo golpeaste. Había mucha agente de seguridad y se produce esta situación. Pero uno no, digamos, ese es el trabajo periodístico que uno debe hacer. Está bien. Ya no tienes que retirarte. Así le has pegado. Yo no le he pegado al viceministro. Es que la prensa chilena a veces tergiversa pues las informaciones de Bolivia. Los bolivianos estamos bien unidos. Estamos todos unidos, los 9 departamentos y a nivel internacional. Bueno, quizás se malinterpretó nuestra actitud. Era un periodista de un medio de comunicación oficialista, por cierto, y tuvimos un pequeño intercambio respecto de las implicancias y el significado de hacer periodismo en condiciones como esta. Podemos tener diferencias, por cierto. No somos ni mejores ni peores, sino que somos distintos, como diría Américo. Así que bueno, eso, muchachos. Y que no todos los periodistas han actuado de la misma manera, porque tú también has tenido la posibilidad de trabajar codo a codo con camarógrafos o los propios periodistas bolivianos allí que te han ayudado a desarrollar el trabajo. Y uno, José, no está para defender a la autoridad, está para hacer preguntas con respeto, como corresponde, pero en el fondo salir a defender a una autoridad en un rol de un periodista de un medio es muy extraño. La autoridad además tiene el derecho de responder sí o no. Bueno, pero Rodrigo, Priscila, no, mira, pero yo no me voy a quedar detenido en ese episodio, no tengo ningún tipo digamos, yo no tengo la tensión aquí, o sea, fue un evento muy particular y ya pasó y es parte del ejercicio del periodismo cuando se hace el reporteo en la calle y ustedes dos lo han vivido también en sus respectivos temas, así que yo lo tomo como parte, digamos, de lo normal. Los gajes del oficio, como se dice habitualmente. Muchas gracias, José Antonio. Vamos a retomar contigo en cualquier minuto y nos quedamos muy pendientes de las palabras, si es que las pronuncia o no el presidente Evo Morales, entregando probablemente también una respuesta que merece también su país al inflar las expectativas, tan como lo han dicho los diarios bolivianos, están todos allí esperando. Claro, gracias, José, que esté muy bien. Buenas tardes. Porque fíjense que